Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Erika Benítez y hoy me encuentro con mi compañera Vanessa Grisales. Somos estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy hablaremos de las corrientes epidemiológicas contemporáneas y el impacto del conflicto armado en la población civil de Tierra Alta, Córdoba. Compañera Vanessa, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el conflicto armado en Tierra Alta, Córdoba? Compañera Erika, pues el impacto del conflicto armado en la población civil de Tierra Alta, Córdoba, a la luz de las principales corrientes epistemológicas contemporáneas en las ciencias sociales, es una contextualización de la guerra en Tierra Alta, Córdoba, una aproximación a la situación humanitaria y social que vive la población. Desplazamientos masivos, confinamientos, amenazas a comunidades indígenas y alteraciones en la cotidianidad de la población civil a causa de la acción de los grupos armados y de las operaciones militares. En Tierra Alta, situado en el departamento de Córdoba, en Colombia, ha sido un territorio históricamente sometido al conflicto armado. Se han producido desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y alteraciones socioeconómicas propiciadas por la existencia de grupos armados ilegales, la contienda por el control territorial y la violencia. Compañera Erika, háblame de algunas corrientes epistemológicas contemporáneas. Claro que sí, compañera Vanessa. Hoy te voy a hablar de las corrientes contemporáneas de la epistemología, como el constructivismo, la hermenéutica, el sociocritismo y el postmodernismo, etc. Estas han modificado la forma de comprender y analizar el conocimiento, especialmente en un ámbito social complejo y frágil como el conflicto armado colombiano. Y estas permiten interpretar fenómenos como el caso de Tierra Alta, desde enfoques críticos, diversos y contextualizados, prescindiendo así planteamientos universales y normativos como los que propone la epistemología moderna. Compañera Vanessa, en el caso de Tierra Alta, Córdoba, las corrientes epistemológicas que abarcan en la problemática, ¿cuáles son? Compañera Erika, una de las corrientes epistemológicas que abarcan la problemática de Tierra Alta es el constructivismo, pues esta corriente pone en relación la construcción social del conocimiento con la interacción entre sujetos y su contexto. En el caso de Tierra Alta, el análisis del conflicto armado, incluido el despojo de tierras, la resistencia de las comunidades indígenas en Vera y campesinas y de los grupos armados, se ve potenciado al tener en cuenta una diversidad de narraciones y experiencias locales. El constructivismo permite explicar cómo las comunidades construyen sentidos sobre la violencia, la justicia, la reparación y a partir de sus narraciones y luchas cotidianas. Bueno, compañera Vanessa, seguimos con hermenéutica. Esta se centra en la interpretación, en el sentido, resulta fundamental en el análisis de los relatos de víctimas, de la memoria histórica y de los procesos de reconciliación de Tierra Alta, Córdoba. La hermenéutica permite como tal la regularización de métodos cualitativos y la comprensión a fondo de los discursos de los actores implicados en el conflicto, como son los relatos sobre masacre y desplazamiento forzado o resistencia cultural. Sociocrítico. El sociocrítico permite una mirada crítica sobre la estructura de poder, a su vez sobre las condiciones de opresión aplicado para el caso de Tierra Alta, Córdoba. Permite ver los intereses económicos, por ejemplo, la construcción de la hidroeléctrica Urrá y la alianza entre los actores armados
en el sector económico y las consecuencias que ha tenido estas comunidades locales, tanto por el despojo como por la resistencia. También está la repartición de comunidades epistémicas. En el marco nacional, la articulación de comunidades epistémicas, redes de expertos y profesionales fue un aspecto clave en la construcción del sistema de justicia transicional, que pasó por mecanismos como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estas comunidades aportaron criterios tanto técnicos como éticos en el diálogo con saberes locales o demandas internacionales, lo cual también puede ser explícito en la forma en que se han abordado los derechos de las víctimas en aspectos como el caso de Tierra Alta. Un ejemplo específico en Tierra Alta, esta articulación de estas corrientes se revela en la construcción de la memoria historia de las comunidades en Vera frente a los efectos producidos por la construcción de la hidroeléctrica Urrá y por la violencia paramilitar, donde influyen las metodologías hermenéuticas, interpretaciones de los testimonios y metodologías constructivistas, construcción de los relatos junto a las comunidades. El análisis crítico de los procesos de despojo y retorno de tierras, donde el sociocritismo permite visualizar las relaciones de poder y los intereses económicos que existen tras el conflicto, mientras que el constructivismo considera las formas diferenciadas de construcción de territorio de las comunidades desplazadas. La actualización de comunidades epistémicas en la formulación de políticas de justicia transicional que han contribuido a la forma como el Estado y la sociedad civil corresponden a la reparación y a la garantía de no repetición a partir de saberes técnicos y vivencias sociales. Un claro ejemplo de articulación entre corrientes y el caso de Tierra Alta. Corriente mitológica, aplicación para el caso de Tierra Alta Córdoba. Hermenéutica, comprensión de los relatos de las víctimas y la interpretación de estos relatos desde la experiencia de las víctimas en el contexto del conflicto armado. Constructivismo, aborde de la construcción social de la identidad, memoria colectiva en las comunidades afectadas, sociocrítico, estructuras de poder, denuncia de violaciones y de los derechos humanos, el análisis de la resistencia comunitaria, posmodernidad, reconocimiento de las distintas voces, de relatos, enunciados, una pluralidad de experiencias o puntos de vista relacionados con el conflicto armado. Para concluir con este tema sobre la violencia de Tierra Alta, las corrientes epistémicas contemporáneas ofrecen recursos que permiten entender de una manera más profunda y diversa el efecto del conflicto armado en la localidad de Tierra Alta, habitando un análisis en el que se acepte la complejidad, la diversidad de las experiencias y la necesidad de enfoques críticos y participativos de la investigación social. Cerramos este video con una invitación muy especial a que reflexionemos respecto a la relevancia de esta perspectiva en la producción de memoria, verdad y reparación en contexto de violencia armada, por una Tierra Alta mucho más segura, sin tanta violencia, sin miedo a salir a caminar por las calles y disfrutar de estos hermosos paisajes, sintiéndonos libres de admirar esta creación tan hermosa creada por Dios. Muchas gracias.